Muy buenas, ¿cómo le va? Espero que estén bien. Con otra nueva entrega sobre amplificadores operacionales. Esta vez vamos a ver algo que se llama el amplificador operacional en el modo no inversor. Nosotros vimos en el video pasado que el amplificador operacional lo que era es que amplificaba voltaje y aparte de que lo amplificaba realizaba operaciones con él. En el video pasado vimos la operación de comparador, veía si algo es mayor a algo o la tensión esta era menor a aquello. ¿Sí? Eso era lo que básicamente se estaba viendo. Hoy vamos a entrar a hablar sobre el modo no inversor. ¿Sí? Vamos a escribir acá el amplificador operacional. Acá está. Sería el modo no inversor. ¿Sí? Vamos a ver por qué se llama así, cuál es la ecuación envuelta para poder resolver este tipo de ejercicio y cuál es su configuración. Pero antes de pasar a ese tema, quiero que puedas ver una cosa. ¿Te acuerdas de esta fórmula? Esta ecuación, la tensión de salida, que es igual a la ganancia multiplicado por la tensión en la pin no inversor menos la entrada, la tensión sobre la entrada no inversora. Vamos a hacer una cosa. ¿Te acuerdas que la ganancia que está acá es infinita? ¿Sí? O tiende al infinito. Sí, bueno, si tenemos que hablar apropiadamente en matemática, sería cuando esto tiende al tal número y estamos hablando del límite. Pero bueno, lo vamos a dejar en un lenguaje más fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar. Vamos a hacer que esta A, que está acá, que está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar que B sub O sobre A, que esto va a ser igual a la diferencia de estas dos entradas. Si yo sigo acá, entonces tengo que B sub o sea, dividido el infinito, esto es igual a la entrada no inversora menos la entrada inversora. Entonces, fíjate vos, B sub O, este que está aquí, lo que hace es, esto es un numerito, nada más, es un número, te va a arrojar un número. Pero este número que está acá abajo, el infinito, es un número demasiado grande. Entonces, cuando vos tenés un número dividido, un número muy grande, esto prácticamente sería cero. Entonces, reescribiendo de nuevo esta ecuación, me quedaría que cero es igual a la tensión de la entrada no inversora menos la entrada inversora. O sea que la diferencia de esto te da cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer también aquí? Vamos a hacer algo. Esta tensión, esto que está acá, que está restando, va a pasar para el otro lado de mi ecuación como sumando. Entonces lo que yo tengo es lo siguiente. Vamos a hacer acá. Tenemos que, ahora que ya está pasando sumando, que la entrada inversora es igual a la entrada no inversora. Fíjate vos qué dato curioso que tenemos acá. Que la entrada, la entrada inversora, perdón, es igual a la tensión en la entrada. O sea, ¿qué significa? Que la tensión que hay aquí y la tensión que hay aquí son iguales. ¿Cómo puede ser eso posible? Bien, quiero que tengan en cuenta esto para lo que nosotros vamos a resolver enseguida. Acá vamos a eliminar todo esto y vamos a volver a escribir. Entonces, vamos a hablar sobre este modo, el modo, se me borró todo, perdón, modo no inversor. Vamos a escribir hasta ahí nomás. Bien, ¿cómo es el modo no inversor? Bien, lo que se hace es conectar acá, ¿sí? Y acá. Esto baja por aquí, viene por acá y se coloca una resistencia. Y acá también se conecta otra resistencia y esto se va a tierra. ¿Sí? Y acá, en la entrada no inversora, se coloca tensión de entrada. O sea, ahí se coloca o se conecta la tensión que uno está interesado en operar. Obviamente lo vamos a ver mucho más claros en los ejercicios. Y acá tengo la tensión de salida. Acá vamos a poner como R1 y vamos a poner con R2. Así que esta configuración, esta que está acá, ¿sí? Acá está tierra, esta configuración que está acá se llama modo no inversor. ¿Por qué se llama modo no inversor? Porque la tensión, ¿sí? Que a vos te interesa, o sea, que sería esta que está acá, ¿sí? Está entrando a través del pin no inversor justamente. Bueno, ¿y cómo afecta esta resistencia a este amplificador operacional? Bien, vamos a ir a la fórmula. Entonces yo voy a empezar por acá, porque voy a terminar por acá, así que vamos a empezar.
tengo que la tensión de salida es igual a la ganancia de la tensión en el no inversor menos la tensión en el no inversor. Bueno, despejando como hicimos hace un momento, ¿sí? Me queda que la ganancia, si la paso para el otro miembro, me queda que B sub O sobre la ganancia es igual a la entrada no inversora menos la tensión inversora, y esto, ¿sí? Como vimos hace un momento, esto se va a hacer cero. Entonces, yo tengo que la tensión en la no inversora es igual en la tensión inversora. Eso me quiere decir que la tensión que hay acá, ¿sí? Es la misma que hay acá. Bueno, y veamos si esto es así. Fíjate vos, ¿qué tensión está presente en este pin, en el voltaje, en la entrada no inversora? Y está presente BI, entonces tengo que BI va a ser igual a la tensión que hay en el inversor. Yo diría que sería B sub I, pero bueno, veamos a dónde nos dirige esta entrada que está acá. Vamos a ver a dónde nos dirige esta entrada. Si yo me fijo, esta entrada viene por acá y se encuentra con este pequeño punto. Y si vos te fijas, lo que está diciendo es la tensión que hay acá, o sea, la tensión que hay aquí. Esta es la tensión. Bueno, la tensión, por lo general, sí, se mide con respecto a tierra. O sea, desde aquí hasta aquí. Y si vos te fijas, en ese camino se encuentra R2. Entonces, por lo tanto, la tensión que hay acá no es otra cosa que la tensión que hay en R2. Entonces, acá ponemos que B sub I es igual a la tensión de R2. Bien, ¿qué más tenemos que saber? Bueno, otra cosa que a nosotros nos facilitaría resolver esto es saber algo sobre divisores de voltaje. Esto lo voy a subir en otro video. Al día de la fecha que estoy subiendo este video todavía no subí este tema, pero esto se ve mucho en análisis de circuitos. Y si estás viendo amplificador operacional es porque ya seguramente has estudiado por aparte lo que es el divisor de voltaje. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces vamos a borrar un poquito esto. Uy, perdón. Vamos a cerrar un poquito esto por acá. Ahí está. Bien, ¿qué más tenemos que saber? Mira, la tensión que está pasando por aquí, perdón, la corriente, ¿hay una corriente acá presente? No, no hay corriente, porque obviamente la impedancia o la resistencia que hay acá es muy grande, por lo tanto la corriente no va a poder pasar. Entonces, simplemente lo que yo tengo es una tensión, que es esta que está acá, ¿sí? Y tengo esta resistencia y tengo esta resistencia. Entonces, si yo esto lo tuviera que verlo de otro modo, ¿sí? Es como si yo tuviera una cosa así, como si tuviera una fuente con dos resistencias, esta y esta, nada más. No tengo más nada. Esta fuente sería el equivalente de BO, esta resistencia sería R1 y esta otra resistencia sería R2. Hago de cuenta que este cable no existe porque no hay corriente a través de él, así que no ni le va ni le viene al circuito. Bien, entonces lo que yo tengo acá es poder aplicar un divisor de voltaje, así que eso es lo que nosotros vamos a hacer. Aplicar un divisor de voltaje. Entonces, si yo aplico el divisor de voltaje, voy a seguir por acá, me va a quedar que B sub I es igual a la tensión de B sub O por R2 sobre R1 más R2. Perfecto. Entonces, siguiendo un poco con la ecuación, voy a seguir por acá, ¿sí? Me queda, la idea es poder despejar esto que está aquí. Yo lo que quiero es despejar esto que está acá, B sub O. Así que eso vamos a tener que hacer. Primero, todo lo de abajo está dividiendo, ¿sí? Es el denominador. Entonces va a pasar, esto que está acá, ¿sí? Va a pasar para este lado como multiplicación. Entonces me va a quedar que B sub I es la multiplicación de R1 más R2. Y esto va a ser B sub O por R2. Y esta R2 que está aquí, ¿sí? Esta R2 que está multiplicando a B sub O va a pasar dividiendo. Entonces, voy a continuar acá arriba porque no quiero bajar. Entonces me va a quedar que B sub I, perdón, B sub O es lo mismo, lo que estoy haciendo es cambiar lugares, no pasa nada, es igual a B sub I de R1 más R2 todo dividido R2. Y acá yo me tengo que acordar de una cosa. Yo me tengo que acordar de lo siguiente. Me tengo que acordar que si yo tengo
algo multiplicado otra cosa y todo esto dividido otra cosa más, la C que está abajo se puede ir, o se puede ir con A o se puede ir con B. ¿Sí? O sea, o me puede quedar así, A sobre C por B, o me puede quedar A por B sobre C. No importa cómo, pero puede quedar de cualquiera de estas dos formas. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener que aplicar acá. Me va a quedar B sub O es igual a B sub I de R1 más R2 dividido R2. ¿Sí? Y acá me tengo que acordar de otra cosa más. Si yo tengo algo sumado con otra cosa, dividido otra cosa, la C, esto que está aquí, esta vez se va a ir con los dos. ¿Sí? Cuando se trata de suma y resta, se va con los dos. Cuando se trata de multiplicación, solamente se va con uno. Entonces me va a quedar A sobre C más B sobre C. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a aplicar esa propiedad. Entonces tenemos que B sub O es igual a B sub I de R1 sobre R2 más R2 sobre R2. Entonces, como vos ya te habrás dado cuenta, cuando yo tengo un número dividido ese mismo número, esto me va a dar como resultado 1. Me va a dar como resultado 1. Entonces, eso es lo que voy a aplicar acá. ¿Sí? Entonces, R2 dividido R2, esto me va a dar 1. Quedándome la ecuación final, y voy a hacer lugar acá, voy a borrar un poquito. ¿Sí? Me va a quedar como ecuación final que B sub O es igual a B sub I de R1 más R2 más 1, ¿no? Bien, esta es la ecuación final, pero yo lo que necesito generalmente es acomodarlos. Por lo general siempre pasamos el 1 para adelante, o sea, el 1 pasamos para acá y este que está acá pasamos para este lado. Al tratarse de una suma no hay problema con los signos. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Voy a hacer más espacio por aquí y me va a quedar que B sub O es igual a B sub I de 1 más R1 sobre R2. Y esto, gente, es la ecuación que a mí me permite averiguar la tensión de salida. Es la ecuación asociada al modo no inversor. Y la configuración es esta que nosotros tenemos aquí, con estas dos resistencias. Esa es una manera de demostrarlo mediante la ecuación general. Existe otra forma, ¿sí? ¿Sí? Y si tú quieres lo puedes ver, pero no es obligatorio que uno lo vea. ¿Sí? Vamos a borrar por aquí. Vamos a borrar por acá. Bien. La otra forma de saberlo es aplicando corrientes de malla. Entonces, ¿cómo hacemos? Hacemos que esto venga para acá, ¿sí? Una corriente por aquí y otra corriente por acá. Esta la llamamos I1 y esta la vamos a llamar I2. Por acá, por aquí no podemos plantear corriente. ¿Te acuerdas por qué? Y bueno, porque la corriente es 0 acá, así que hace de cuenta que no está acá. Entonces, ¿qué dice la ley de Kirchhoff sobre corrientes? Dice que la suma de las corrientes, perdón, que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, tengo que sumar las que entran, igualar y luego sumar las que salen. Bien, ¿quién está entrando aquí? A este puntito, a este nodo, entre comillas, podemos hacerlo. Está entrando I1. Entonces está entrando I1. Bien. ¿Alguien más? Y no está entrando nadie más. Bien. Entonces esto es igual a la corriente que sale. ¿Quién sale? I2. Es la única que hay. Entonces ponemos esto. Entonces la corriente que entra es igual a la corriente que sale. I1 es igual a I2. Entonces aplicamos nodos. Para esto tenés que saber, obviamente, nodos. Hasta acá podrías ya dejar de ver el video, no hay ningún problema. Pero creo que quisiera que te memorices esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Y esta configuración R1 y R2. Pero sí voy a decir algunas cositas cuando finalice este ejercicio. Entonces nosotros decimos, aplicando nodo tenemos que B sub O menos la tensión que hay acá, que yo le voy a llamar tensión X. Entonces me quedaría que B sub O menos B sub X, todo esto dividido, ¿sí? La resistencia que me encuentro acá, que sería R1. Esto es igual a B sub X menos la tensión que hay en GND o en tierra, que sería 0. Entonces tengo que
B sub X menos 0, todo esto dividido R2. Bien, ¿qué tensión tengo en B sub X? Fíjate, vengo por acá, vengo por acá. Ah, es la tensión que hay en la entrada no inversora. Ah, y te acordás que nosotros habíamos dicho que la tensión en la no inversora era la misma que la entrada en la no inversora. Entonces, la tensión que hay aquí es la misma que hay en B sub I. Entonces, B sub X, ¿sí? B sub X sería B sub I. Entonces, sabiendo ese dato, nos queda que B sub O menos B sub I sobre R1 es igual a B sub X, que sería B sub I, menos 0, o sea, no pasa nada, lo puedo eliminar sencillamente, sobre R2. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y bueno, despejar sencillamente, como hacíamos un momento, teníamos que despejar B sub A. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener que hacer ahora. Despejar B sub A. Entonces este R1 que está dividiendo va a pasar multiplicando, entonces a mí me quedaría que B sub O menos B sub I es igual a B sub I sobre R2 por R1. ¿Sí? Entonces, este menos B sub I se pasaría sumando para este lado. Entonces me quedaría como B sub O es igual. Esto lo puedo escribir también de la siguiente manera. B sub I de R1 sobre R2. ¿Sí? Es lo mismo. Más B sub I. Sigo por acá. Voy a seguir por acá. Y me va a quedar, fíjate vos, yo tengo una suma de cosas. Tengo esto más esto que está aquí. ¿Qué puedo aplicar ahí? Puedo aplicar factor común. ¿Qué factor común se encuentra en los dos lados? Y se encuentra B sub I. Entonces, saco como factor común que B sub O es igual a B sub I, paréntesis. Si yo saco B sub I de acá, del primer término, me va a quedar R1 sobre 2. Y en el segundo, al sacar B sub I, ¿sí? Acá me va a quedar un 1. Guarda, no me va a quedar un 0. Entonces me queda que R1 sobre R2 más un 1. Y si yo lo acomodo mejor, ¿sí? A esto, o sea, este 1 lo paso para acá y este lo paso para acá. O sea, si ustedes quieren no lo acomodan, lo dejan así, está perfectamente bien. Entonces me va a quedar que B sub O es igual a B sub I de 1 más R1 sobre R2. Y fíjate vos que nos da lo mismo de las dos formas. Así que bueno, ahí tengo las dos demostraciones de por qué es así. Y otra cosita que, ¿por qué yo lo expreso de 1 más R1 sobre R2 y no lo dejo así como está acá? Bueno, porque cuando vos leas los libros o cuando veas otro video de internet, generalmente el 1 siempre se lo pone de este lado y a R1 sobre R2 siempre se lo pone del otro. Así que bueno, básicamente es eso, ¿sí? ¿Qué otra cosita más que tengo que aclarar acerca de este video? Que R1, ¿sí? Ustedes no lo van a encontrar como R1, pero lo van a encontrar con otro nombre. Lo van a encontrar con algo que se llama RF. RF. ¿Qué significa F? F viene de la palabra en inglés que es feedback. Feedback. Feedback significa, en español, significa retroalimentar. ¿Por qué esa resistencia tiene ese nombre? O sea, resistencia de retroalimentación sería. Porque vos fíjate que esa resistencia, sus patitas, están conectadas a la salida, fíjate vos, y también está conectada a la entrada. Porque vos fíjate que esta entrada viaja por acá y se conecta a la entrada no inversora. Por eso tiene ese nombre. Porque está conectada entre la entrada y la salida. Y tiene el nombre de resistencia de retroalimentación. Así que bueno, entonces de esa manera ya tenemos nosotros un poco de control sobre nuestro circuito. ¿Por qué esto digo que es así? Mira, fíjate vos, ¿te acuerdas que la ganancia era infinita? O sea, ¿te acuerdas que eh, nosotros teníamos algo así, B sub O es igual a la ganancia, perdón, estoy escribiendo mal, a la ganancia de la entrada no inversora menos la entrada inversora, ¿sí? Entonces la ganancia era infinita, pero ya no sucede acá, ya no hay un número infinito, porque vos fíjate, tenés la tensión esta, que es la que vos querés amplificar, que después vamos a ver en los ejercicios, multiplicada esto que está aquí. Ya no es la ganancia infinita, sino que voy a hacer esto, R1 dividir sobre R2, o RF, perdón, dividir sobre esta resistencia más un 1, te va a dar un número en concreto.
te va a dar un número. Y ese número que te va a dar acá, ese número, lo vas a tener que multiplicar por la tensión de entrada, ¿sí? Y te va a dar como resultado la tensión de salida. Y bueno, y eso es todo. Ya la ganancia no va a ser infinita, sino que la ganancia vamos a poder controlarla, ¿sí? ¿Cómo se controla la ganancia? Mediante la resistencia de retroalimentación y la resistencia de apoyo. Así que bueno, bueno, muchas gracias por ver este video y ya en el próximo vamos a empezar ya a hacer ejercicio sobre este modo y después vamos a ir avanzando hacia otros. Nos vemos hasta la próxima.